Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a El Día D. Gracias por recibirnos en sus hogares un jueves más aquí en el canal público de Mar del Plata, en el canal Universidad, donde, como ustedes saben, todos los jueves tratamos de analizar algunas de las cuestiones con distintas perspectivas con respecto, en este caso, a una temática general que nos viene abarcando, que tiene que ver con el coronavirus. Pero se han sumado otras temáticas en el marco de todo esto, la disputa casi grieta de anticuarentenas y cuarentenas, en el medio de un lío bárbaro entre lo que se supone es cuidar la salud y privilegiarla sobre la economía, pero una economía también que necesita de soluciones no solamente por los sectores empresarios, sino también por los trabajadores mismos y por la situación socioeconómica que la Argentina tiene ahora y que viene arrastrando ya hace un tiempo, ¿no? Lo que está ocurriendo, y como veníamos marcando en cada uno de estos comentarios en los jueces, una exposición, digamos, en cuanto a lo que era una crisis ya profunda que tenía nuestro país a nivel socioeconómico y con diversas cuestiones, ¿no? Con esa famosa pobreza estructural, ¿no? Se nota en la educación con respecto al tema de la necesidad de un avance, que de pronto hay que hacerlo de golpe, que los recursos no están, que las conexiones como para poder dar clases. En este marco con lo social, la fragilidad que tenía el sistema social argentino en torno a la situación de muchísimas familias. Y de ahí para arriba, con trabajadores que peleaban en la diaria y que sin embargo ahora y con todo este parate se ha complicado muchísimo para gran parte de la población argentina. Y también con el sector empresario, ¿no? Acostumbrados a una situación y a un sistema que funcionaba de un modo y de un día para el otro se cambian todas las reglas del juego. También esto ocurre a nivel institucional con el Poder Ejecutivo, con el Legislativo y con el Judicial, ¿no? La cuestión de los decretos presidenciales, la forma de gobernar, las decisiones que se toman. Y en el marco de todo eso aparece otra polémica grande que tiene que ver con lo de Vicentín, donde se marca alguna decisión de gobierno con un perfil que era totalmente distinto una semana anterior. Es decir, cuando se empezó con toda esta cuestión de la anticuarentena y que Argentina iba rumbo a un socialismo, vaya a saber unas cuantas cosas más se dijeron con respecto al gobierno de Alberto Fernández e incluso de Axel Kicillof, ahí salió Alberto a decir, bueno, no, nosotros no estamos pensando en hacer lo que hizo China, ni en comprar empresas, ni nada de eso. Y a la semana siguiente, en un discurso de tan solo 12 minutos, el presidente de la Nación anuncia la expropiación de Vicentín, ¿no? Por lo menos el proyecto de ley al Congreso de Vicentín. Y de ahí en más, Vicentín sí o no, con algunas excusas o con algunas razones o fundamentos que quedan todavía para la polémica. Incluso ayer el propio presidente discutió con una periodista en un canal de televisión cuando le preguntaba con respecto a la decisión que se tomó. La excusa de esto de la soberanía alimentaria, cuando Vicentín lo que principalmente exporta es alimento para cerdos, ¿no? Hay una cuestión ahí con respecto a analizar el porqué, pero más allá de la cuestión puntual de Vicentín, aparecen otros factores, ¿no? Que tienen que ver con la decisión gubernamental de expropiación, y esto marca un perfil distinto a lo que se venía planteando, más de consenso con el perfil de Alberto Fernández, yendo a un rumbo distinto a lo que se venía hablando. Así que otra de las polémicas que aparece, pero institucionalmente también aparece la justicia y la necesidad también de una justicia activa. Para esto también, como ocurrió con la educación, hubo que adaptarse a los nuevos tiempos y a la tecnología. No muchos lo han hecho y sin embargo en algunos sectores o en algunos juzgados puntuales, como el que vamos a hablar el día de hoy, con el juez civil número 2 de Azul, ya este sistema se venía planteando de antes y todo fue más sencillo en la cuarentena. Así que si les parece, vamos a meternos de lleno en este programa, vamos a escuchar a nuestros auspiciantes y en minutos comenzamos con nuestra entrevista. Auspician este programa Sindicato de Empleados de Comercio Zona Atlántica, UTE, El Libertador, Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata, Colegio de Ingenieros y Centro de Ingenieros de Mar del Plata, Terminal de Contenedores 2 de Mar del Plata, Unión Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina, Seccional Mar del Plata. Y como lo decíamos antes de los auspicios, nos vamos a ocupar de otra de las temáticas que también estuvo un poco en discusión durante este tiempo, pero tiene que ver también con adaptarse, ¿no? Decíamos que la educación ha demostrado que por ahí el sistema no estaba preparado para un cambio, un avance necesario y que probablemente quede a posteriori de esta cuestión, o por lo menos en discusión, ¿no? Con respecto a la forma de educación, con la educación a distancia, con lo que ha ocurrido en los últimos tiempos, con problemas estructurales que tiene la Argentina y también con algunas situaciones que se han dado a nivel institucional. Planteábamos previamente como un eje la cuestión institucional política tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo, pero también en el Poder Judicial, donde hubo algunas situaciones que se han ido marcando, donde tanto la Corte Suprema como la Suprema Corte han ido tomando medidas paulatinas en el marco de la pandemia, y sin embargo me parece que hay un camino por desarrollar en todas las áreas, incluyendo el sector privado, el sector público, a todos los sectores que nos va a tener que cambiar en algo esta pandemia, nos va a dejar algo
para después incluir nuevas metodologías que hemos ido implementando en estos últimos tiempos, incluso en la vida social, ¿no? Que se ha ido profundizando con respecto al tema de redes sociales o contactos virtuales y demás. Digo, en el marco de todo esto, hay algunos sectores, también con una cuestión de esperanza, ¿no? De no pensar que todo estaba muy mal y que nadie pensaba en una posibilidad de ir avanzando, sino que hay algunos sectores que han trabajado en esto. Tal es el caso, son pocos los juzgados, vamos a hablar de la justicia, son pocos los juzgados que se han preparado previamente para salir a un sistema que ya era antiguo en la normalidad, y digo esto entre comillas, y que promete mucho más a partir de esto, pues se ha tenido que aplicar de forma urgente y seguramente permitirá una aplicación posterior de la pandemia, pensando ya como una nueva normalidad de la que tanto se habla. Es el caso, por ejemplo, del Juzgado Civil número 2 de Azul, cuyo referente es el doctor Rodrigo, que tengo el gusto de saludarlo. Rodrigo Bionda, ¿cómo le va, Rodrigo? Buenas noches, gracias por atendernos. ¿Qué tal, Nico? ¿Cómo estás? Buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad que es un gusto enorme y te digo un gusto, un placer doble, si se quiere. En primer lugar, por cederme gentilmente el espacio, por interesarse por la tarea que cotidianamente llevamos a cabo. Y en segundo lugar, por ser partícipe de un programa del cual fui siempre espectador mientras me formaba, mientras estudiaba en Mar del Plata. Yo me formé en Mar del Plata, estudié. Haber sido espectador durante tanto tiempo de un programa emblemático y tan tradicional como es este, y ahora formar parte, si se quiere, por unos minutos de adentro, la verdad que es un gusto enorme. Así que muchas gracias a vos, muchas gracias a Jorge también por la invitación, con quien fuimos compañeros de estudios y que aún hoy subsiste una relación post-estudiante. Rodrigo, bueno, en principio agradecer nosotros por estos minutos. Bueno, ¿qué es lo que han hecho ustedes en el juzgado, digo, que ha permitido, digamos, ir avanzando incluso previo? Digo, ¿qué es lo que habían instalado como nueva normalidad previo a la pandemia? Mira, Nico, en realidad me parece que el punto de partida ha sido que hemos comprendido o hemos tratado de comprender, después veremos si mal, bien o regular, pero hemos tratado de comprender de que en nuestras coordenadas actuales de tiempo y lugar, lo cierto es que estamos transitando indefectiblemente desde una lógica, que es la lógica del átomo, del papel, de la materia, hacia una lógica totalmente distinta, que es la lógica del bit, de la desmateria y de la despapelización. Eso que se está dando en la vida cotidiana, digamos, en la vida privada, es un tránsito que se ha agudizado, se ha profundizado. Vemos que no tiene por ahí el mismo correlato en la prestación de los servicios, menos en la prestación de los servicios públicos. En primer lugar, hemos comprendido eso, hemos comprendido que ese tránsito de una lógica hacia otra está en marcha, es el destino hacia el cual transcurrimos, con lo cual hemos tratado de hacer un tránsito lo más acelerado posible, lo más democrático e inclusivo posible. Y por otro lado también hemos detectado que, producto de dos variables, una variable que tiene que ver con la prolongación de la expectativa de vida y por otro lado con la aceleración de los cambios tecnológicos, se ha dado un fenómeno que no se había dado en otras épocas. Ese fenómeno es que hoy por hoy conviven 4 capas antropológicas, por decirlo de alguna manera, en nuestra sociedad actual y posicionados frente al uso de la tecnología y frente a el destino de la prestación de los servicios. Tenemos aquellos que son los baby boomers, tenemos aquellos que son la generación Z, tenemos los centennials y tenemos los millennials, con lo cual estratégicamente la prestación del servicio de justicia fundamentalmente, pero a nivel macro te digo, las regulaciones en general ya no pueden comprender una visión única, una sola forma de prestar el servicio y de llegar a la gente. Entonces hay que tratar de contemplar que posicionados culturalmente, centennial, baby boomers, generación Z, centennial y millennial, tienen distinta ubicación, con lo cual hay que elaborar distintas estrategias para tratar de llegar lo más efectivamente posible. Con base en eso, sentamos los cimientos para construir lo que nosotros denominamos un órgano jurisdiccional o un juzgado sin muros, y de ahí en más edificar lo que serían las bases de la prestación de un servicio de justicia abierta. Es decir, dos premisas. La primera, que nosotros lleguemos al destinatario del servicio y a los operadores jurídicos, que nosotros lleguemos a la gente, pero también lleguemos a los profesionales que viven de la prestación del servicio de justicia, y por otro lado también
de forma transparente, es decir, posibilitando ser auditados las 24 horas del día, los 365 días del año, por los destinatarios de este servicio y por los operadores jurídicos. Eso a nivel macro. En función de eso, diseñamos diferentes estrategias que nos están posibilitando llevar adelante esa meta. Claro, esto fue todo previo a la pandemia, pero contanos, Rodrigo, digo, ¿cómo han hecho ustedes de Juzgado Civil 2 de Azul para implementar esto? Digo, ¿cómo llega a cualquiera de nosotros, digamos? ¿Cómo nos acerca más a la justicia? Digo, ¿cuál es esta cuestión del tema más virtual, por llamarlo tecnológico, por llamarlo de algún modo? ¿Cuáles son las medidas concretas, digamos, que hacen esta diferencia o que se logran estos objetivos que me parece que son tan importantes y tan fundamentales, ¿no? Una justicia abierta, digamos, es lo que necesitaría cualquier persona o cualquier sociedad, digamos, una justicia que permita llegar a ella y no estar con impedimentos, obstáculos, tecnicismos y demás. Bueno, mira, Nico, en realidad digamos, las estrategias empleadas son muchísimas, pero te puedo señalar algunas. Por ejemplo, esta pandemia, si bien ha significado un distanciamiento social que desde mi perspectiva ya había comenzado desde mucho antes. Digamos, la pandemia lo que ha generado es una limitación en la actividad presencial. El distanciamiento social se viene gestando desde hace tiempo a través de la utilización de medios tecnológicos fundamentalmente, a través de la utilización de redes. Pero bueno, lo que ha limitado es la actividad presencial. La prestación del servicio de justicia tiene la misma dificultad que tiene la prestación de cualquier servicio entendidos en términos analógicos. Es decir, casi toda la interactividad se da de modo analógico presencial. Necesitamos, para poder resolverte o darte soluciones, que vos estés frente a nosotros. Bueno, nosotros habíamos entendido ya desde hace tiempo que es inconcebible, nosotros estamos en un departamento judicial muy amplio, pensá que yo tengo jurisdicción sobre personas que están situadas a 150, 200 kilómetros de la cabecera de donde yo me ubico. Hay abogados que se domicilian a 150, 200 kilómetros de la cabecera. Con lo cual ya el punto de partida, desde una concepción vital, me parece que es inconcebible que alguien deba perder 3 horas de su vida, ida y vuelta, solamente para llegar a mi organismo para que yo le preste el servicio que se merece. En esos términos hemos resuelto el problema que generaba el distanciamiento social o la imposibilidad de actividad presencial con salidas digitales, con soluciones digitales. Es decir, recurriendo a tecnología de acá a la vuelta, recurriendo a tecnología accesible para todo el mundo a costo cero, porque nosotros no manejamos un presupuesto. Por ejemplo, diseñamos una mesa de entrada sin actividad presencial, donde te podés contactar con nosotros y vas a ser atendido personalmente, aunque no presencialmente, las 24 horas del año, las 24 horas del día, los 365 días del año. Es un espacio de encuentro digital, personal, no presencial, donde podés interactuar con todo mi equipo de trabajo, podés interactuar con otros destinatarios del servicio de justicia, podés interactuar con operadores jurídicos, con los abogados, planteándonos necesidades, dudas, inquietudes, requerimientos que van a ser resueltos, van a ser canalizados y resueltos a través de ese mismo espacio de encuentro digital, de atención personal no presencial. Es una mesa de entrada sin actividad presencial. Algo que también, perdón, Rodrigo, algo que también ha aplicado finalmente hasta incluso la Corte, digo, ¿no? Esta cuestión, o por lo menos relativamente, o empezando a hacerlo, digo, porque hubo algunas críticas al principio, recuerdo cuando ustedes y creo que otros juzgados más, no me quiero equivocar, pero creo que en San Martín también otro juzgado que también había aplicado cuestiones similares también, pero hubo algunos reclamos, algunos rechazos, como un poco de resistencia a estos cambios, y ahora de pronto la justicia en su máxima expresión también empieza a usar estos recursos. Bueno, Nico, la verdad que lo que señalás es de tanta actualidad que, mira, en el día de ayer uno de los diarios judiciales digitales de mayor tirada a nivel nacional, que es diariojudicial.com, justo señalaba, empezaba la nota con un título, la revolución se gesta desde las bases. Lo que ha pasado es que nosotros somos las bases las que nos encontramos con los desafíos digitales que plantea la prestación del servicio y le encontramos soluciones digitales a problemas digitales. Entonces, es cierto lo que señalás, lo cierto es que ha habido un montón de soluciones disgregadas, atomizadas, que desde la cabeza del Poder Judicial se han intentado tomar y reencauzar en un cauce común. Después podemos decir si la solución proporcionada es más, menos amplia que la que las bases generaron. Lo cierto es que se han tomado las iniciativas generadas por las bases y desde la cabeza del Poder Judicial se ha intentado reencauzarlas
por un canal común. Sin irte más lejos, te voy a decir algo. Esta iniciativa que nosotros generamos, la mesa de entrada sin actividad presencial, ha sido seguida por organismos jurisdiccionales de la provincia de Buenos Aires, de Argentina y de Latinoamérica, porque además hay algo. Para que este proceso sea inclusivo, hemos pensado también en la forma de formar, de instruir, para que esto pueda multiplicarse. Y desde nuestro organismo jurisdiccional tenemos un campus virtual donde solamente en etapa de pandemia hemos capacitado a 1000 operadores jurídicos. Y te voy a dar un dato, no te vayas a San Martín. La Unidad de Defensa de Familia, número 7 de Mar del Plata, ha replicado la experiencia, la mesa de entradas sin actividad presencial, ha replicado la experiencia e interactúa con aquellos destinatarios de la prestación del servicio de justicia a través de este espacio de encuentro digital, personal o no presencial, y no presencial. De hecho, Marina, la titular de la Defensoría 7, fue una de las primeras que vio las ventajas que este sistema ofrecía, capacitó a todo su personal dentro de nuestro campus virtual y de inmediato puso en marcha esta experiencia que aún subsiste en la Unidad de Defensa número 7 de Mar del Plata. Una última pregunta, digo, y brevemente, porque estamos con poco tiempo, Rodrigo, agradeciendo. Vamos a ampliar en otro momento, vamos a hacer otra nota más, porque me parece interesantísimo esto, ¿no? Yo realmente lo veo como revolucionario y además necesario todo este cambio, en tanto hablar de pandemia y tanto cambio tecnológico, de pronto que haber avanzado previamente en un sistema y en un servicio tan necesario como la justicia en cualquier país, digo, me parece muy importante lo que han hecho. Pregunto con respecto al tema de las cuestiones de los debates, digamos, ¿no? ante la justicia. La cuestión de la oralidad, digamos, como fundamento, las firmas digitales, digo, ¿cómo se aplica eso? Bueno, Nico, la verdad que la pregunta es súper interesante. Te digo, nosotros justamente como tenemos, hoy cuento con el 98% de las actuaciones digitalizadas, circunstancia que me ha permitido que desde que esto se desató a la actualidad, el servicio que nosotros prestamos no se haya resentido. Es decir, pudimos mantener la prestación de servicio en términos normales sin actividad presencial. Mi personal trabaja en forma remota desde su hogar, como le está haciendo toda la provincia de Buenos Aires. La ventaja es que al tener todo digitalizado, casi todas las actuaciones digitalizadas, el trabajo ha sido muchísimo más fluido y ha permitido que los operadores jurídicos externos puedan seguir trabajando en forma normal. Eso ha generado, o eso fue motivado porque empezamos a digitalizar actuaciones hace aproximadamente 3 años, y desde hace 3 años que venimos firmando en forma digital desmaterializada sin firma hológrafa. De hecho, te voy a decir un dato, el diariojudicial.com señalaba justamente en la nota publicada en titular en primera plana en la edición de ayer, otra circunstancia que es que nosotros hemos corrido los límites y hemos llevado los límites de la oralidad dando un paso más. Te voy a decir, hasta acá la tramitación de los procesos era mixta, era en parte oral y en parte escrita, pero las sentencias indefectiblemente hasta acá se seguían dictando en forma escrita. Bueno, nosotros hemos dado un paso más y en 2019 logramos tramitar el primer proceso íntegramente oral del Poder Judicial, creo que de la provincia de Buenos Aires y de Argentina, el primer proceso civil en forma íntegramente oral. No hemos encontrado ninguna otra experiencia en la cual un juicio civil se haya podido tramitar en forma íntegramente oral, desde la demanda, el traslado, la producción de la prueba, el llamado de auto para sentencia y el dictado de la sentencia en forma íntegramente oral. Le señalo, es un proceso que duró 24 horas. Desde su inicio hasta la finalización por sentencia fueron 23 horas en realidad. 23 horas luego de haber sido resuelta una cuestión de competencia que se había suscitado. Creo que las aptitudes técnicas y las aptitudes personales las tiene todo el Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, los recursos tecnológicos los tiene todo el Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires. Lo que hay que hacer tal vez es poder por ahí tener algo más de tenacidad y un poco más de osadía para ir corriendo los límites hacia lo que sería creo yo, una más adecuada y mejor prestación de servicio de justicia. Rodrigo, nos quedamos sin tiempo, vamos más adelante a molestarte nuevamente. La verdad que es fantástico el trabajo que están haciendo, lo celebramos de esta humilde opinión, ¿no? De una persona que no conoce en profundidad los temas, pero que en definitiva quiere seguir mostrando estas alternativas que evidentemente aparecen y que son muy necesarias para tener un mejor servicio de justicia, ¿no? Pensar en la resolución en 23 horas y todo oral y todo con manejo de cuestiones actualizadas, digamos. No hay otra cosa más que eso, ¿no? De actualizarse un poco, ayornarse y poder usar las herramientas disponibles es sinceramente un paso gigante hacia adelante. Así que felicitaciones por el trabajo y próximamente volveremos a molestarte, Rodrigo. Mira, Nico, la verdad que te vuelvo a repetir, un gusto enorme el espacio que nos han dado, un gusto enorme que se interesen
Un gusto enorme volver a reencontrarme con este programa emblemático y desde luego que, como todos los justiciables y los operadores jurídicos, cuentan con nosotros para todo aquello que sea hacernos parte de la solución, nunca del problema. Un abrazo enorme a todos los marplatenses. Déjame saludar a tantos amigos que tengo allá del fútbol, de la profesión y de la facultad. Tengo gente a la que quiero muchísimo, así que un abrazo enorme para todos ellos, un abrazo para vos, un abrazo enorme para Jorge también. Muchísimas gracias. Un abrazo, gracias. El doctor Rodrigo Bionda, referente del Juzgado Civil número 2 de Azul. Sinceramente, es un proceso revolucionario en cuanto al cambio de la justicia, un cambio que hace falta hace rato, ¿no? Abrir la justicia, que el servicio llegue a la gente y no que haya que ir a buscarlo, encontrarse con obstáculos y muros, y además ayornado a una realidad que ahora de pronto aparece en todos lados por el tema de la pandemia, pero que ya se venía trabajando previamente en este juzgado civil y también algún otro más, pero de esta forma evidentemente es una manera distinta de empezar a trabajar y necesaria también en un servicio esencial en cualquier país como es la justicia. Vamos a una pausa, quédese que ya volvemos. Unión Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina, Seccional Mar del Plata, San Luis 2548. Viajar en colectivo te conviene. Ahora tenés una respuesta inmediata a todas tus consultas. La nueva línea gratuita de atención al usuario, 0800-333-0701. Viaja asegurado, viaja tranquilo. Subite a los colectivos de Mar del Plata. Colegio de Ingenieros y Centro de Ingenieros. Compromiso y responsabilidad profesional al servicio de la comunidad. Obras Sanitarias Municipalidad de General Pueyrredón. Avanzamos con el Acueducto Oeste, acompañando el crecimiento de la ciudad. 10 y 24 de junio, primer y segundo vencimiento para inmuebles ubicados al sur de la Avenida Colón. Construimos futuro a través del agua. Somos OCE. Terminal de Contenedores 2 de Mar del Plata. Trabajando por un puerto multimodal y una ciudad productiva. Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata. 25 de mayo, 4135. Folletos, afiches, formularios continuos, libros, revistas, periódicos, impresos comerciales y sociales. Tenés que imprimir Del Plata, la imprenta. Tradición gráfica marplatense. Comenzamos un nuevo bloque y recibimos como todos los jueves al licenciado Roberto Manuel Ortega, que nos va a hablar de economía. Roberto, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Nico, ¿cómo andás? Muy bien. Bueno, ¿cuál es la temática de hoy? Vamos a hablar de lo que está pasando en las últimas horas, del cierre de las negociaciones de la deuda externa, que se complicaron en la semana. Al lunes estaba prácticamente cerrado el tema y bueno, a último momento hubo complicaciones que creo que son más políticas que de número fino. Vamos a tratar de mostrar eso. Pero vamos a poner en contexto un poquito la situación. La Argentina tiene una deuda pública total de más o menos 323.000 millones de dólares. De esos, 121.000 millones de dólares, es decir, un tercio más o menos, es deuda privada. Lo demás es o intrasector público o con el FMI o organismos internacionales. Y de esos 121 lo que estamos renegociando son 66.300 millones de dólares. Es decir, es la mitad, digamos, la deuda privada y cerca, digamos, del 16% de la deuda total, digamos, por lo cual el problema no es tan, digamos, fuerte como uno pensaría. ¿Está bien? Ahora, ¿por qué estamos diciendo es insostenible, es insostenible, es insostenible, o el ministerio dice esto? Porque el problema estaba en los vencimientos. El problema es que este año vencían, ¿está bien?, de esos 121.000, de esos 323.000 millones de dólares, cerca de 55.000 millones. Y de esos 55.000 millones, 38.000 eran capital. Y los próximos 3 años era algo parecido. Entonces, el problema que tenía la Argentina es que tenía un conjunto de vencimientos muy fuerte en los próximos años, digamos, que realmente, digamos, cuando se programaban los vencimientos, se han programado muy mal. Y esto es lo que está realmente en discusión, cómo se rearma la deuda para que quede más sostenible en el pago. La Argentina no podría destinar este año, y acá también aparece una nota al pie, 55.000 millones de dólares, pero de esos
el capital normalmente las naciones lo rolean, lo tiran para adelante. Bueno, como Argentina está tan mal vista, el problema es que pensábamos que nadie nos iba a rolear la deuda y eso nos generaba ya un problema per se, porque teníamos que pagar muchísimo dinero. Ayer hubo 2 declaraciones, una del gobierno, oficialmente. Ayer no se rompió, sino que terminó la parte confidencial del tema y hubo 2 declaraciones. Una del gobierno nacional y una de los grupos de los hold down más importantes. ¿Qué dijeron? El gobierno nacional dice que hizo una última oferta que no estaba todavía homologada en la SEC en Estados Unidos, de que es 49,9% de una quita mayor al 50%, por decirlo de una forma más fácil, más unos cupones que llevarían eso al 52%, es decir, que habría una quita del 48%. Y el grupo ad hoc, que es donde está BlackRock y los grupos más importantes, lo que están planteando es que ellos no se pueden mover más del 57%, y en la declaración pusieron esto, que es muy interesante. Pusieron, a pesar de que realizamos más mejoras en la propuesta, como que vienen cediendo, las autoridades han optado por permanecer en un estado de incumplimiento, como dando por cerrado el tema de que ellos no pueden avanzar mucho más de ahí. Y la diferencia entre puntas, y esto es por ahí lo complicado para el gobierno, es que está entre 2.000 y 4.000 millones de dólares. Es decir, entre el 0,5 y el 1% del PIB de Argentina, lo cual es nada. A pagar en 10 años. Está bien, no es que lo tengo que pagar mañana. Entonces, acá hay un problema político en este momento, que el gobierno por ahí está empecinado en decir que la quita va a ser mayor al 50%, y que eso genera, digamos, que del otro lado ya le dijeron, bueno, mira, nosotros somos financistas, no somos políticos y queremos cobrar, y la diferencia que hay es muy chiquita y queremos que cedan ustedes en ese sentido. Ahora, la segunda pregunta que hay que hacerse en esto, si no se cierra, yo creo que se va a terminar cerrando. También vamos a dar mi impresión, creo que mañana, digamos, vamos a entrar en un default un poco más abierto, pero que se va a seguir negociando y se va a terminar cerrando. Pero si no se cierra, ¿cuáles son los problemas que puede haber? Bueno, el primero es uno bien del gobierno, que entonces se está encerrando en sí mismo. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos que tener 7% de déficit y necesitamos volver a los mercados de capitales. El segundo es de las empresas privadas. ¿Por qué? Porque las empresas privadas necesitan financiarse y para financiarse necesitan tomar deuda externa. Y si no cerramos el acuerdo, vamos a tener una deuda más cara. Claro. Y eso va a impedir de que la recuperación económica sea a buen ritmo. Entonces esos 2 problemas son los que el gobierno debería estar pensando para tratar de ceder un poquito más y llegar a un acuerdo rápido con los acreedores. Bueno, Roberto, llevamos un par de años ya trabajando en este programa. Nunca una buena noticia, Roberto. Nunca. Cuando hay la reactivación, seguimos esperando el horizonte que se corre cada vez un poquito más. Gracias, Roberto. No, por favor, hasta la semana que viene. El licenciado Roberto Moreno Ortega y la economía. Nosotros no tenemos más tiempo. Si les parece, nos reencontraremos el próximo jueves a las 22, aquí en el canal público, en el canal Universidad de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Gracias por acompañarnos y será hasta la próxima. Chau. Auspiciaron este programa. Sindicato de Empleados de Comercio Zona Atlántica. UTE, El Libertador. Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata. Colegio de Ingenieros y Centro de Ingenieros de Mar del Plata. Terminal de Contenedores 2 de Mar del Plata. Unión Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina. Seccional Mar del Plata.